Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceras, parceritos, hay dos noticias que se están moviendo en estos últimos días y hay que tenerlo muy en cuenta. El primero es que ya banearon al top global de Blue Destroy. Y el segundo es que todo el mundo se está preguntando, ¿será que Blue Destroy va a cerrar? Ok, parceros, vamos a hablar sobre esto. Ya saben que yo hago investigaciones y bueno, me gusta preguntarle a fuentes confiables en las cuales nos pueden decir o dar una razón, una explicación por la cual podremos guiarnos, obviamente. Pero antes, como ya saben, es costumbre saludar a toda la familia bella, locochona de este canal, así que vamos a mandarle un súper saludo a todos los que han comentado. Y nuestro primer saludo es para el señor Jaime Durán, quien nos dice: hola Kraken, saludos desde Bolivia y gracias por este consejo, soy nuevo sub. Bienvenido a todos los nuevos seguidores, qué gusto tener nueva gente y qué gusto que seas de Bolivia. Saluditos a todos los bolivianos, se les quiere gratis y una feliz Navidad. Nuestro siguiente saludo es para el señor Fernando Ávilas, que nos dice: hola Kraken, ¿cómo está? Me sirvió el tuto. Gracias mi bro, tu más fiel seguidor. Me envías saluditos en tu próximo video. Claro que sí, Fernando Ávila. Claro que sí, mi bro. Muchos saluditos para ti, mi bro. Que le vaya bien y que tenga una feliz Navidad. Bueno, no siendo más, comenzamos. En las últimas horas ha dado vuelta esta imagen. Está en portugués, pero yo se las voy a traducir ya que yo hablo muchos idiomas. Detectamos una anomalía de programas no autorizados. Ojo, aquí está su ID y su nombre. Vamos a verificar. En toda investigación toca verificar si lo que están diciendo es cierto, porque si no investigan, entonces no es una investigación, simplemente es un chisme. Aquí dice Hype y quiero ver la ID. Me gustaría ver la ID, vamos a ver. Termina en 29, sí, efectivamente son los dos igualiticos. Ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Por cuánto tiempo está baneado el mejor jugador de Blue Destroy? ¿Por qué está baneado? Estará baneado hasta el 2033. Nada más 10 añitos. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué lo banearon? Pues ustedes lo saben, ¿no? Creo que la mayoría lo sabe, pero solamente les voy a explicar porque sé que muchos no saben tampoco. Ustedes saben que los que están en el top global están usando emuladores. ¿Qué es eso, Kraken? ¿Emuladores? Los emuladores son programas que sirven para simular que estás jugando en un móvil, pero en realidad estás jugando en una PC. Si te logueas en un emulador podrás enfrentarte a gente de móvil. Y como ustedes saben, la PC siempre va a tener más ventaja que un móvil, es decir, que toda esa gente está usando PC y por eso están en el top que están, gracias a la PC. Pero si le pones a un chico de 10 años a jugar contra ellos en móvil, te aseguro que van a perder inmediatamente, ya que se han acostumbrado a jugar en PC. Ahora, el tema aquí no es quién gana ni quién es mejor. Aquí el tema está permitido que una PC juegue contra un móvil. Como les expliqué en un video anterior, las reglas que han puesto los administradores, o bueno, las que he conseguido gracias a los administradores de los Discord, son estas. Nuestro administrador Milsin nos muestra algunas razones por las cuales puede ser baneado. Está en portugués, pero se la voy a traducir. Ustedes saben que yo sé hablar guachu, Portugal, Spanish. ¡Vamos! Bueno, esto es lo que dice. La suspensión o baneos de la cuenta se produce automáticamente y a causa que pueden hacer que esto suceda, pues los motivos son el uso de hack o trucos, el uso de mobileador, aplicaciones de terceros, ejemplo, el octopus superpuestas al juego, el uso de VPN que se incluye en aplicaciones de terceros y por último el que tenga un alto índice de reportes o denuncias relacionado con comentarios racistas, homofóbicos, etcétera, etcétera en el chat del juego. Un emulador prácticamente es una aplicación o un simulador de terceros, ya que está imitando el juego. Aquí se puede prestar para muchas cosas un emulador. Todos los emuladores están prohibidos excepto el Mumu Player, según otro administrador. Repito, como no hay nada claro, no hay un lugar donde podamos encontrar estas reglas, ni en la página oficial están, solo nos queda creerle a los administradores del disco. Ahora la pregunta, ¿será que lo banearon por estar usando emulador? Pues ahí sí se las dejo de tarea porque no sé qué emulador estaría usando este jugador brasileño. Es muy
muy probable que haya estado usando otro emulador, pero como les dije anteriormente, Blue Strike solamente está permitiendo los emuladores porque aún su programa oficial está en beta. Se espera que cuando ya se lance globalmente, pues ya todos los emuladores sean prohibidos. Kraken, pero ¿de qué sirve tener el programa oficial si de igual manera van a lanzarse contra los celulares? No, el programa oficial jamás te loguea contra los celulares. Por eso es que sus partidas tardan tanto en poder entrar. Y eso es una de las razones por las cuales la gente no usa el programa oficial, porque tarda mucho en buscar partidas. Pero luego, cuando comiencen los baneos, imagino que estarán o se verán obligados a buscar o a descargar e instalar el juego oficial en PC. Para los que no saben cómo descargarlo e instalarlo, aquí nos dejan todo lo que tenemos que hacer o los requisitos que tenemos que hacer para poder instalar el juego oficial. Y ojo, que si presentan algún bug o algún otro tipo de problema, también abrieron un hilo exclusivo para las personas que tienen problemas al ingresar, jugar o instalar Blue Strike. Conclusión, el chico pudo ser baneado por dos razones. Uno, pudo estar usando un emulador que no está permitido. O dos, pudo haber sido reportado muchas veces y esto lo llevó a una revisión y terminó baneado. Pudo haber estado usando un programa externo aparte del emulador, en caso que haya sido el mismo emulador. Como leyeron, pudo haber sido alguna de las reglas que ya les mencioné anteriormente. El tema es que fue baneado y no es que me alegre, solamente me da un fresquito, porque me parece totalmente injusto que en móvil los top global sean de PC, cuando es un juego para móvil. Ahora, ¿qué pasará, Kraken, con el futuro de Blue Strike? Todo el mundo está diciendo que no inviertan plata. El juego va a cerrar. ¿Qué está pasando? Sí, es verdad, no estoy exagerando. La gente anda comentando esto, comparándolo con Apex cuando cerró, o mostrando todos los juegos que esta empresa ha abandonado. Y la verdad no los culpo. Una empresa que ha abandonado tantos juegos, pues no se podría confiar mucho, ¿no? No brinda esa seguridad que queremos. Pero como ustedes mismos lo vieron, esto lo hacen todos los juegos y todas las empresas. Activision, EA, el caso más reciente fue Apex. Y Apex no lo abandonaron, simplemente lo cerraron, que es aún peor, porque si lo fuesen abandonado no importa, por lo menos tienes para jugarlo, ¿no? Pero cerrarlo no hay manera ni de jugarlo. Ahora la pregunta es, ¿en verdad hay que confiar en Blue Strike? Van a cerrar el juego, así que ya saben, a mí me gusta investigar. Me fui para una persona muy confiable y les voy a explicar quién es esta persona. Esta persona a la cual yo le escribí, le pregunté esto. Ahora se lo traduzco, pero primero voy a decirle quién es esta persona. Está nublado, o sea, no le voy a mostrar el nombre porque le podrán caer miles de mensajes, miles de solicitudes, etcétera. Pero él es el que se encarga de reclutar a los influencers de Blue Strike. Él no es un desarrollador, él simplemente es un sujeto que tiene un contrato con Blue Strike. El contrato es que le recluta a los youtubers o tiktokers para participar como influencer en esto. Y si me preguntan, Kraken, ¿por qué no le preguntaste directamente mejor a un desarrollador? Pues obviamente un desarrollador, aunque esté a punto de quebrar, nunca te va a decir que va a quebrar o que va a cerrar. Ellos no pueden filtrar nada, y menos una noticia como esta. No es conveniente para ellos. En fin, yo le pregunté si iban a cerrar el juego o no, y eso fue lo que me dijo. No escuchamos ninguna de esas noticias de nuestro cliente. El cliente es la empresa de Blue Strike, y Blue Strike se lanzará globalmente el próximo año. Para los que no saben cuándo saldrá oficialmente el juego, ya saben, aquí hay un spoiler. Además, hasta donde yo sé, nuestro cliente planea registrar más creadores de contenidos para más regiones. Ojito, dato muy interesante para las personas que quieren ser creadores de contenidos. Recuerden que con esto los invita a seguir creando contenido de Blue Strike, porque muy posiblemente sean creadores de nuestro Blue Strike. Y dice, por lo que no creo que haya ningún problema con respecto a la nueva actualización. Todavía estamos esperando que nuestro cliente la comparta con nosotros. Tenga la seguridad de que la compartiremos tan pronto como obtengamos la información. Ya lo escucharon, parcero. Esto quiere decir que como están buscando más youtubers para las próximas regiones,
no habrá ningún problema. Se supone que si están buscando más youtubers es porque quieren seguir con el juego. Así que no se olviden, tengan una cosa presente: si el juego no da ganancias, el juego es abandonado o cerrado, como le ha pasado a Apex y a diversos juegos en toda la historia. Por eso, no recargar es prácticamente matar el juego, porque no habría dinero con que pagarle a los desarrolladores y nadie va a trabajar gratis. Hasta el momento, la cosa está funcionando, a todos nos gusta Blood Strike y todos están apoyando el juego. Y hay Blood Strike para rato, y ya saben, la próxima actualización está por venir. Suscríbete a nuestro canal, deja tu likeazo, y por haber llegado hasta aquí, el santo y seña, parcero, para que salgas en el próximo comentario es Blood Strike, y le dejan un corazoncito, obviamente. Esto lo puedes poner al inicio de tu comentario o al final de tu comentario. No siendo más, me despido. Chao, chao.